jubileo. Las personas son siempre personas. Somos los mismos que nuestros antepasados en Jerusalén en los días de irme ya, quienes pudieron perdonar a sus deudores un día, pero se volvieron atrás al día siguiente. Es muy fácil perdonar y la mayoría de las personas lo hacen hasta la siguiente vez que su vecino los ofende, o peor aún, hasta la siguiente vez en que se acuerdan de las cosas, nada más. De repente todas las viejas ofensas vuelven a aparecer. Muchos perdonarán en la cara a alguien, pero luego chismorrean sobre la situación a sus espaldas, asegurándose de que todos sepan lo mal que está esa persona, qué inocentes que son ellos, a manera de contraste. Mientras hagamos esto, no tenemos derecho a condenar a la gente de los días de irme ya por recuperar su perdón y traer a sus sirvientes a la esclavitud. Somos tan culpables como siempre lo fueron, ¿no es cierto? La naturaleza del hombre no ha cambiado en absoluto. Lo siento, dije que esto era fácil. No, es simple, pero no es fácil. Cualquiera puede calificar, pero pocos lo harán. Algunos están ocupados disciplinando la carne para calificar como vencedores. Su confianza en sí mismos puede ser impresionante, incluso si es vana. Pero la gran mayoría termina desistiendo al poco tiempo, poniéndose una careta de hipocresía para no ser condenado como un fracasado, uno más, porque no saben que todos a su alrededor usan la misma careta. Pocos se dan cuenta de que solo se trata de aprender el arte de la gracia y que Elohim está ocupado enseñándonos esto todos los días al darnos personas para perdonar. La gracia es un arte. ¿Por qué Elohim envía problemas a nuestras vidas? ¿Por qué permite que la gente nos ofenda? Para darnos la oportunidad de aprender el arte de la gracia. Como creyentes, todos estamos inscritos en la escuela de Elohim y el primer curso de estudio es Gracia 1.1. La mayoría de nosotros suspendemos el curso año tras año. En lugar de aprender la gracia, aprendemos amargura, lo que nos hace tan profanos como Esaú. Al dejar de lado la gracia y el perdón, también dejamos de lado nuestro derecho a nacimiento, vendiéndolo por un montón de potaje hecho de la raíz de amargura. Preferimos albergar pequeños resentimientos en lugar de perdonar como lo hizo Elohim con nosotros. Las personas profanas no serán del grupo remanente. Esaú pensó que tenía un mal trato con Elohim. Sabía que fue Jacob quien lo despojó de la primogenitura, que él sentía que era legítimamente suya. Sus descendientes se habían resentido y han odiado a Jacob desde entonces y se han esforzado por recuperar ese derecho perdido por la fuerza y la astucia. Esa actitud amarga caracterizó a Esaú y Brin dice, mirando diligentemente, no sea que ningún hombre se pierda de la gracia de Elohim, no sea que alguna raíz de amargura que brote te moleste, por lo tanto muchos sean contaminados. Probablemente el problema más sutil en nuestra mente subconsciente es nuestra amargura y resentimiento contra Yeshua por permitirnos pasar por problemas y pruebas y haber fallado, claro. Pensamos que merecemos algo mejor, especialmente si hemos decidido seguir a Yeshua. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Creemos que Elohim nos debe algo por nuestra decisión, como si fuéramos lo suficientemente amables para convertirnos en siervos de Elohim. En el momento en que Yahweh me reveló estas cosas en Jeremías 34, me mostró muchas otras en mi interior. Salió a la luz que pensaba que Elohim me debía una vida mejor, ya que me había quitado mi trabajo, había permitido una enfermedad que me impide ganarme la vida. Si bien Elohim siempre fue fiel en proveer lo suficiente para pagar las cuentas, alimentarme, vestirme, siempre hay extras que no puedo permitirme, ¿no es cierto? Como diferentes cosas como recursos que uno necesita, que creía que eran necesidades. Cosas como libros de investigación para el trabajo, herramientas educativas para compartir, cosas que con las cuales uno trata de justificar. Leí sobre una actitud oculta que decía, Yeshua me debe esta vida porque he dejado todo para seguirlo. Merezco algo mejor que esto. En otras palabras, encontré un área donde no había perdonado a Elohim, sino que estaba un poco amargada y resentido con él. ¿Tienen alguna área en la cual no lo han perdonado? Todos tenemos alguna. Desde que me hizo ver estas cosas y estamos trabajando juntos para que el arte de perdonar a Elohim se convierta en más que un hábito, que se haga parte de mi naturaleza, de sacar cosas que no deben estar allí, sí, a través de la comprensión de que su amor me ha dado mucho más de lo que mi carne mezquina cree que merece, que está ofendida como de costumbre es la carne, no el ruaj. Otros son amargos porque Elohim no los sana. Después de todo, no prometió sanar todas nuestras enfermedades. Escuchamos esta frase todo el tiempo. Él debe proveer para todas nuestras necesidades porque somos creyentes, sus siervos, sus hijos. Elohim nos debe.
Esa es la reclamación en general que tienen los creyentes. Es verdad. ¿No es esto lo que la mayoría de los trabajadores del milagro se enseñan para construir tu fe? ¿No es eso lo que les dicen? ¿Él te dará? Parece que piensan que Elohim está obligado a curarnos porque Él nos debe. Sin embargo, el simple hecho es que no todos son sanados y esto es debido a su desobediencia. Y así esto deja a muchos creyentes amargados contra Elohim por no satisfacer todas sus necesidades o deseos. Toman a Elohim ante la ley e insisten en la restitución. Ellos ejercen sus derechos legales, manteniéndolo como el rehén de su palabra, a la cual han tergiversado simple y sencillamente. En realidad, Elohim no ha provisto deliberadamente todo lo prometido en su palabra para darnos la oportunidad de caminar por fe en lugar de comprender. Sabemos que estamos bajo promesa. Por eso, en la era de Pesaj, el Ruach estaba fuera del hombre, mientras que en la de Shavuot tenemos únicamente un adelanto. ¿Sí? También es para darnos la oportunidad de liberar a Elohim de sus obligaciones, descansar en Él, sabiendo que no importa lo que Elohim haga, Él hace todas las cosas bien. Confiar en Él. Creer en Él, de verdad. En otras palabras, estamos llamados a declarar un jubileo sobre Elohim. Elohim crea una tensión al prometer algo y luego no cumplirlo. Al menos no en el tiempo y la manera que nosotros habíamos esperado y deseado. Él no promete tiempos, nunca. Pero nosotros sí los ponemos en la cabeza. De repente, reaccionamos con ira y amargura contra Elohim. Estamos heridos de que aquel que nos ama nos esté tratando mal. Pero si Él no hubiera hecho esas cosas, nunca podríamos aplicar el principio del jubileo al problema más básico de la naturaleza humana, la amargura contra Elohim. Esa es la enfermedad de esta humanidad. Yahshua es nuestro primer ejemplo. Él era totalmente inocente, pero fue llevado como un cordero al matadero. Qué terrible injusticia tuvo que soportar. Estamos llamados a participar de sus sufrimientos. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria se gocen grandemente. Cuando los insultan en el nombre del Mashiach, son felices, porque el glorioso espíritu de Elohim reposa sobre ustedes, dice Kefalef en el capítulo 4. Si queremos reinar con Él, primero debemos sufrir con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará, dice Shaul en Timoteo Bet, en el capítulo 2. El trabajo es el patrón principal de sufrimiento del Tanaj. Lo que Job sufrió fue totalmente injusto desde el punto de vista del hombre, pero para su crédito, Job no atribuyó el pecado a Elohim, en cambio él esperó y oró por comprensión. Cuando se completó el tiempo de prueba, Elohim le dio entendimiento de todas las cosas. Entonces, y Job se regocijó porque entonces conocía otro lado de Elohim que pocos habían visto. Antes de que comenzaran las pruebas de Job, él conocía la soberanía de Elohim como una posición filosófica o doctrinal. Al final de su juicio, él también lo sabía por experiencia personal. Él conoció a Elohim. Antes de las pruebas, Job confiaba en su propia justicia. Confiaba en que él, porque él se portaba bien, sería premiado. Después de ellas aprendió que la única justicia era la de Yahweh. También aprendió que en su autojusticia estaba esperando conseguir los bienes y evitar los males. Y eso es lo que busca la gran mayoría. Quiero recibir los bienes y quiero evitar los males. No quiero que me reten. Y quiero recibir los premios. Porque lo merecía por su conducta, según él. Esta verdad se expresa mejor en Job 2:10, que recibiremos el bien de la mano de Elohim, no recibiremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Sin embargo, a pesar de haber hablado correctamente, Yahweh le mostró que en su interior había una raíz que lo llevaría a reclamar, porque no acabó sucediendo, ¿no es cierto? Porque todo lo que Job hizo durante todo el tiempo fue reclamar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le sucedían esas cosas a un justo? Él estaba convencido de que la obediencia a las leyes de Elohim le ganarían su premio. Eso es lo que está convencido todo el mundo. Ustedes también. ¿Sí? Todos piensan lo mismo. Pero Elohim le demostró que él no era completamente justo, ya que acusó interiormente a Yahweh para confortar a su propia carne. Por lo tanto, él no era justo. Si él hubiera sido completamente justo, hubiera aceptado como hizo Mashiach. Ahí cometió un error, un pecado. Finalmente conoció que el hombre sin Elohim nada puede.
El creyente simplista promedio de hoy piensa que Elohim solo hace el bien y que el diablo solo hace el mal. Es facilísimo eso, ¿no es cierto? Los niños también tienen ese tipo de pensamiento, pero no funciona de esta manera. Cada vez que sucede algo malo o alguien se enferma, dice, el diablo me persigue de nuevo. Si somos verdaderamente los hijos e hijas de Elohim, deberíamos conocer mejor a nuestro Padre, su carácter, que esa visión simplista, además de que Él ya nos ha mostrado que nosotros mismos somos a Satán. Entonces necesitamos entender que Elohim también tiene una mano izquierda. Joseph aprendió esta lección en sus años de sufrimiento en el calabozo, después que sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Años después, cuando sus hermanos temían que tomara represalias contra ellos, les dijo en Bereshit 50, Joseph le dijo, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Además, aunque ustedes se propusieron hacerme mal, Elohim se propuso convertirlo en bien para producir el resultado presente, la supervivencia de mucha gente. Joseph fue un vencedor, vio que Elohim tenía un propósito en todas esas pruebas y era un buen propósito. Elohim pudo haberlo salvado en cualquier momento, pero no lo hizo. Le tomó años a Joseph trabajar a través de su amargura, llegar a un verdadero conocimiento de Elohim y su carácter. Pero este pasuk muestra que Joseph no era un hombre amargo. Él había vencido. No solo había aprendido a perdonar, había aprendido que sus hermanos solo habían sido parte de un gran plan maestro de Elohim que resultaría en salvar a muchas personas vivas. Si podemos aprender a liberar a Elohim de sus injusticias temporales, como nosotros las llamamos, ¿sí? Podemos liberar la deuda de pecado que cualquier hombre nos debe. Son cosas pequeñas y nosotros no vemos toda la magnitud. Este es el verdadero secreto del jubileo. Quien no entiende eso nunca ha entendido realmente el significado de la gracia. Es como aquel siervo que no pudo perdonar la deuda pequeña. Yahshua nos dijo cuál debía ser nuestra actitud cuando Elohim parece maltratarnos. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ora o apacienta, o apacienta, al volver del campo, le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepárame algo de comer, ponte el del altar y sírveme hasta que yo acabe de comer y beber. Después de eso, come y bebe tú. Le da gracias al siervo por hacer lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Con qué derecho pedimos más? Debemos tener esta actitud de humildad si esperamos ser parte del pueblo remanente de Elohim. Solo con esa actitud podemos evitar culpar a Elohim por no proporcionar lo que Él prometió en su palabra o lo que nosotros consideramos, ¿no es cierto? Son nuestras necesidades legítimas o los deseos que nosotros tenemos en nuestros tiempos. Si no podemos perdonar a Elohim, ¿cómo podemos perdonar a nuestro prójimo? Y si no perdonamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos celebrar verdaderamente el jubileo de Elohim? Todo comienza con nuestra actitud hacia Elohim. No seamos hijos de Saúl que hacen sus obras, sino seamos hijos de Elohim, bien sazonados de gracia y perdón hacia todos como Él nos manda. Matías, en el capítulo 18, dice en una parte, así que cualquiera que se haga humilde como este niño, ese es el más importante en el reino del cielo. Y cualquiera que en mi nombre reciba un niño como este, a mí me recibe. A cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra grande de molino y que lo hundieran en lo profundo del mar. Pobre del mundo por las ofensas. Es inevitable que haya ofensas, pero ay del hombre que las ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace ofender, córtalo y échalo de ti. Te conviene más entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ir a parar a la gehenna. Y si tu ojo te hace ofender, sácalo y échalo de ti. Te conviene más entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ir a parar a la gehenna. Un poco más adelante agrega, por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado un hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano.
En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo.